Vladimir, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio le saluda. Muy buenos días, Antonio. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación y feliz día del padre a usted y a todos los padres del país. Así es, Vladimir, para usted también y para todos los padres del país, como dice, fuerte abrazo. Acabamos de tener, Vladimir, una entrevista con la diputada María René Álvarez y ella dice que todavía, pese a que estamos a 3 días del censo, sigue habiendo susceptibilidades, sigue viendo ella algunos problemas, falta de transparencia, en fin, y aunque ya está en su región, va a trabajar en su región, se va a hacer censar allá, pero tiene todavía estas preocupaciones. ¿Qué me dice Vladimir Peña a 3 días del censo? Considero que son muy válidas, ¿no? Las preocupaciones, las dudas que hay de muchos sectores de la ciudadanía boliviana por dos factores, Antonio. El primero tiene que ver con uno de carácter general, la poca credibilidad que hay en nuestras instituciones de la democracia. Esto se lo ve en la justicia, en el órgano electoral, en el parlamento, en el órgano ejecutivo, en todas las instancias. Por más técnicas que éstas sean, hay una suerte de desconfianza por la manipulación política con la que se manejan nuestras instituciones. Entonces hay un descrédito de nuestras instituciones democráticas y esto afecta al conjunto de las actividades del país. Y segundo, el tema del censo, no nos olvidemos que viene de una fuerte carga política entre el gobierno y la oposición, y particularmente con Santa Cruz, con aquel paro de 36 días, la sensación en Santa Cruz, pese a todo lo que ha pasado y que al final eso se logró enrumbar, hay una suerte de desconfianza porque vio que el gobierno no tenía la intención de hacer un censo y hay esta percepción de que vamos a un censo de alguna manera forzado. Vladimir, ahora en Santa Cruz, aparte de estas sensaciones, también se ha instalado en el último tiempo un dato que es el de que Santa Cruz tendría en este momento más de 4 millones de habitantes. Este trabajo lo hizo la gobernación a la cabeza de Luis Fernando Camacho. Sin embargo, ahora no vemos el mismo ímpetu en el actual gobernador en ejercicio por defender ese dato. ¿Tendrá algo que ver con lo político? ¿Cómo lo ve Vladimir? Sin duda, el dato ese sale de una encuesta, esto hay que aclararlo bien. Sale de una encuesta que hace la gobernación, no es un censo departamental como en el momento más álgido de la polarización en los 36 días ofreció el gobernador Camacho. Creo que para entender el dato de los 4 millones de habitantes hay que poner un contexto, ¿no? Dentro de los 36 días de paro, cuando no había soluciones a la vista, el gobernador Camacho, que en ese momento estaba ejerciendo su cargo, dijo que iba a hacer un censo departamental. Posterior a eso, rebajó las expectativas y ese censo departamental lo convirtió en una encuesta que hizo nuestro Instituto Cruceño de Estadísticas, el ICE. Y ese dato sale de aquella encuesta. Entonces, los 4 millones de habitantes y algo más que proyecta el ICE cruceño es para Santa Cruz, departamento, de cara al próximo censo. Obviamente que está dado por una institución de nuestra gobernación, en primer lugar, y segundo, sí, obedece a un momento de polarización, de confrontación. De todas maneras, hay que tomarlo como tal. Es una encuesta, no es un censo departamental y esperemos, seguramente esto va a poner carga política sobre el resultado final. Más allá del señor Camacho, del gobierno, de la polarización de unos y de otros, creo que el censo es una herramienta indispensable, fue postergada de forma irresponsable, nos hace bien a todo el país, a los ciudadanos, al sector público, al sector privado. No puede planificarse, no puede desarrollarse un país sin tener datos creíbles, datos Ujú. reales, datos lo más próximo a la realidad, como es el tema del censo, para planificar la gestión pública, para que los privados puedan seguir desarrollando. Entonces el censo nos hace bien a todos y por eso es imperioso que los datos que salgan sean confiables, creíbles y aceptables por todos los sectores de la sociedad boliviana. Y en eso el INE tiene una gran responsabilidad, pero también las gobernaciones y los gobiernos municipales son corresponsables de el éxito o el fracaso. Algunos por callar sin no hacer nada, otros por la poca colaboración que tienen, u otros por la falta de iniciativa que hemos visto también durante todo este tiempo.
Vladimir, sin duda es evidente el crecimiento tanto acá en el Alto, por ejemplo, pero sobre todo en Santa Cruz. Pero la gran pregunta es, ¿y qué pasa si de repente el censo dice que Santa Cruz tiene poquito menos de 4 millones de habitantes y no habrá ahí un choque con esa cifra? ¿No será motivo de confrontación de repente post-censo? Probablemente algunos están sembrando para tratar de cosechar después del censo y sacar su tajada de la polarización que vive el país, esta radicalización, diría yo. Sin embargo, hemos visto que la ciudadanía boliviana está cansada ya de los gritones, de los mentirosos, de los que utilizan sus cargos simplemente para confrontar a la ciudadanía, a los que piensan solamente en ellos y en sus liderazgos y no en el conjunto de la sociedad boliviana. Entonces va a depender que primero el INE haga su tarea, que todas las instituciones involucradas en los diferentes niveles de gobierno trabajen durante estos días y fundamentalmente viernes a lunes y podamos tener un relevamiento prolijo de toda la información en los diferentes hogares bolivianos. Y por otra parte, que el procesamiento de esos datos sea transparente. El gobierno ha dicho que se va a hacer en base a estándares internacionales, hay alguna gente de la cooperación internacional apoyando, entonces considero que las condiciones están dadas para que se pueda tener un buen censo. Si es que hay un censo que no satisface a amplios sectores de la ciudadanía boliviana, querrá decir que el gobierno ha fracasado. Entonces, ¿cuán creíble puede ser la posición de unos y de otros? Fundamentalmente, hoy hay que abocarse a lo que va a suceder el sábado, a prestar toda la colaboración a las autoridades y esperar que ese resultado pueda de alguna manera reflejar auténticamente lo que han dicho los bolivianos en cada una de las entrevistas censales que se hagan por parte de los censistas el día sábado. Ahora, la polarización, que los políticos, que no sé qué, que lo uno, lo otro, aquello va a seguir, eso es inevitable, pero me temo, mientras las instituciones sean más confiables, mientras los datos sean más certeros, mientras la actividad censal sea buena, yo creo que la gente va a castigar a quienes quieran aprovecharse de estas circunstancias, pese a que ya la gente les ha dicho claramente que está cansada de los bloqueos, de los paros, de hacerse daño entre la sociedad misma, como lo vivimos acá en Santa Cruz, como lo hemos vivido recientemente con los bloqueos. Creo que hay una realidad inobjetable, Antonio. Santa Cruz es el departamento más poblado hoy del país. Lo dice el propio INE, ya las encuestas intercensales o los datos estadísticos Ujú. actualizados desde el año 2017-2018, si no me falla la memoria, dice que Santa Cruz es el departamento más poblado. Creo que eso es muy evidente. Ahora, ¿cuánta población signifique? Creo que hasta hace un par de años, la última actualización del INE, teníamos 3.4, 3.5 millones de personas. Entonces, no es descabellado pensar que Santa Cruz esté alrededor de los 4 millones. Ahora, si es más, si es menos, bueno, para eso es el censo. No nos anticipemos a los resultados, apostemos todos a que salga bien. Somos un país, hay que pensar en esto como país y las autoridades fundamentalmente tienen que trabajar responsablemente y tienen que guiar adecuadamente a los ciudadanos. No podemos pensar en el fracaso del censo simplemente porque nos interese sin que éste se haya realizado. Vladimir, ahora me quedo con esta última parte y le hago la contrapregunta, es decir, va a ser entonces bien difícil satisfacer a todos, ¿no? Porque como tú dices, más o menos, si es más, seguramente va a haber gente que quede descontenta. Si es menos de 4 millones, seguramente también va a haber gente descontenta, pero esto seguramente ya en el marco de la polarización, de esto que hemos tenido últimamente en la política, no solo con el censo, sino con todos los temas de interés nacional que han aparecido. ¿Es así? Hay una palabra que es fundamental y que los políticos hoy, fundamentalmente quienes ejercen cargos públicos, deberían tenerlo. Se llama lealtad institucional y eso es de ida y de vuelta, independientemente en qué lugar o qué papel te haya asignado la ciudadanía con su voto. Y creo que la lealtad institucional tiene que darse en todos. No puede ser que unos alcaldes sigan con esta, creo, descabellada idea de presionar a sus ciudadanos para que retornen a sus lugares de origen cuando ya viven, han hecho su vida en otros lugares u otras formas, como hemos visto en diferentes departamentos del país, ¿no? Entonces,
hay malas prácticas que se han venido sucediendo, ¿no? Te quito tú o te pongo la multa en el sindicato si es que no venís a censarte aquí, cuando ya vive en El Alto, vive en Santa Cruz, o vive en Sacaba o en Quillacollo. Entonces, yo creo que la lealtad institucional tiene que darse para todos, porque no podemos truchar la imagen del censo, como Ujú. decía la diputada anteriormente, ¿no? Es una fotografía, es una realidad. Entonces, si le decimos a alguien de la familia, apartate vos para que no salgas en la foto, estamos haciéndonos un daño como país. La foto tiene que ser exacta sobre cuántos somos, dónde vivimos, qué hacemos. Entonces, ¿cuál es nuestra realidad? Porque a partir de eso, las autoridades tienen que planificar, organizar, mejorar nuestro desarrollo, nuestro progreso. Entonces, la lealtad institucional tiene que ir de todos, empezando por el gobierno nacional y también por los gobiernos departamentales y por los gobiernos municipales. Entonces, si pensamos todo en conjunto de país como una nación, todos deberíamos colaborar a que esa fotografía, ya que está de moda el término, salga de forma real. No, no vale el Photoshop, no vale aquí retocar la fotografía, hay que hacerla real. Si la gente vive en Achacachi, tiene que censarse en Achacachi. Si la gente vive en el Alto, tiene que censarse en el Alto, o en Yapacaní, o en Volpebra, o en Tarija, o en Yacuiba, donde vivamos los bolivianos. De eso se trata nuestro censo. Entonces, si empezamos a mover a la gente de un lado para el otro, yo creo que le hacemos un daño, nos hacemos un daño a nosotros mismos, pero le hacemos un daño al conjunto del país. En Santa Cruz, sobre el tema de los 4 millones que usted me preguntaba, yo creo que eso no va a ser tan relevante en la medida que los datos del censo sean creíble para la ciudadanía. Entonces, es verdad que hay una suerte de tensión y es innegable y está bien que suceda también, Antonio, porque esto nos exige a todos, fundamentalmente les exige a las autoridades a trabajar de forma prolija. Entonces, esa tensión que hay entre Santa Cruz y el gobierno nacional o entre la gobernación y el gobierno nacional, bueno, más allá de los daños que nos genera esta pelea y todo lo demás que lo hemos hablado muchas veces, aprovechémoslas positivamente en lo que pueda corresponder en ese poquitito de cosas positivas que deja la polarización, que haga nuestras instituciones más eficientes. Entonces, si hay un censo bueno, creíble, con estándares internacionales, homologables, yo creo que Santa Cruz va a aceptar los resultados como lo va a aceptar cualquier región del país. Entonces, aquí lo que nos importa a todos es que el censo salga bien y quien está a cargo del censo, el INE, que depende del gobierno nacional, trabaje prolijamente y tengamos esos datos de forma objetiva y no de forma subjetiva. Ayer, Vladimir, justamente la gente del INE y del gobierno, del Ministerio de Planificación, que están a cargo de este trabajo, se reunieron con los representantes de los 6 organismos internacionales que están apoyando el censo. Podríamos decir que a priori la calificación fue buena, por lo menos del trabajo realizado hasta ahora. ¿Es esta una buena señal que en el contexto en el que estamos hablando? Podría entenderse una buena señal, ¿no? Pero sin duda, no garantiza nada, Antonio. La gran señal que tenemos que dar todos y la buena nota, fundamentalmente, insisto en esto, tiene que hacer el INE y nuestras instituciones públicas, es el sábado, el domingo y el poscenso. Entonces, es verdad que llegamos con unos preparativos ajustados, con una ruta crítica tremendamente accidentada, se ha compuesto un poco. Al final, la presencia siempre de los organismos internacionales te da más solvencia, hace que la gente pueda creer en que el censo va a ser transparente, va a ser útil, va a ser pertinente para la ciudadanía, pero nada más que eso. El trabajo está por venir y la confianza todavía, yo diría que es muy baja en nuestras instituciones y particularmente el INE. Entonces, ayuda a que la gente pueda colaborar, cooperar, recibir a los censistas, sin duda, pero eso no te garantiza que el día sábado tengamos un buen censo. Va a depender de todo lo que se ha trabajado y cómo resulte el día sábado. Esperemos que todo ese trabajo y esa buena nota que dan los organismos internacionales a día de hoy se pueda reflejar el sábado y el domingo. Vladimir, como última pregunta, permíteme volver un poco hacia atrás. Hablábamos de lo difícil que ha sido llegar a este 23 de marzo, a este censo, concretamente sobre el paro en Santa Cruz, que para muchos ha sido un paro muy violento.
que para muchos no ha dejado nada en realidad, pero bueno, siempre hay lecciones. ¿Qué sacarías tú como lecciones de todo ese tiempo que hemos vivido tan difíciles para justamente tener lo que vamos a tener el sábado, que es el censo, la posición de Santa Cruz, de que censo sí o sí 2023, en fin? ¿Qué lecciones sacaría Vladimir de todo ese proceso? Que una causa legítima como la realización del censo fue estropeada por la intransigencia, el personalismo y el mesianismo de un líder político, ¿no? En este caso el señor Camacho, que forzó llevar a los 36 días de paro cuando esto se pudo solucionar en la primera semana. Insisto, una causa legítima porque el gobierno no quería hacer el censo, hay que decirlo también de forma clara. Dejó heridas en Santa Cruz porque nos enfrentamos entre barrios, entre vecinos, entre zonas de la ciudad. Entonces, 36 días de paro se sintió en la gente, en el tejido social. Después de eso, nadie se dedicó, nadie tomó siquiera un tiempo para tratar de sanar esas heridas y hoy todavía se ve reflejado en la sociedad cruceña. Esto posibilitó que el censo pueda tener una fecha determinada y no estar en la incertidumbre o bajo la discrecionalidad del gobierno. También creo que eso es cierto. De todas maneras, la lección que deja los 36 días es que la irresponsabilidad de los políticos hacen que al final la gente termine pagando el precio de la desidia, de la incompetencia, de la polarización, del enfrentamiento sin sentido y de la radicalización de unos y de otros. Necesitamos políticos más sensatos que utilicen el diálogo, el debate como instrumento para solucionar los conflictos y dejar ya los bloqueos y los paros que tanto daño nos han hecho. Vladimir, ¿en qué zona vive allá por Santa Cruz y qué va a ser el sábado? Vivo en la zona este, por la Pampa de la Isla, en el octavo anillo de la ciudad. Bueno, voy a estar en casa, tengo pactado algunas entrevistas con algunos colegas tuyos, así que como no se puede salir, voy a estar aquí en casa. Bueno, también ayudando ahí a mis hijos para este día, digamos, ¿no? Tengo dos hijos jóvenes de 16 años que tienen mucha ilusión en su primer censo, así que voy a estar en casa teniendo entrevistas y también compartiendo con la familia.